Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar entonces nuestra sesión 3. Dios mío, sesión 3 ya. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición que podemos hacerlo! Vamos a orar. Hermana Patti, por favor, si puede orar. Sí, mi hermana. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron enfermos, Señor, que ya van casi de salida, Señor. Gracias por cuidar de ellos, en especial nuestra hermana Elena, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor, que viene a edificar nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú seas, Señor, el que dirija esta reunión, que tú estés con nosotras. Y, Señor, pues que sigas dando la sabiduría que tanto necesitamos. Porque te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, ¿quién va a comenzar a darnos el versículo de este día? ¿Quién se lo sabe bien? Sí. Ajá, son, Ajá. aquí están, así que vamos a ver quién se los ¿Quieren puede. en inglés o español? Como usted quiera, hermana, usted dígalos como le salgan. No hay problema, estamos bien. Usted, si ya los tiene en su mente y en su corazón, usted déjele. Ok. ¿Quiere darme los dos o solo uno? De los dos. Va, pues. Ay. Ajá, ya, para que se den cuenta, pues. Entonces, por fe ahí vamos. Ok. Ya sabe toda la línea, cómo vamos, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Ta, ta, ta. Son 4 puntos. Vamos, pues. De Romanos 6:23. Sí, pero acabo de decir cómo vamos, ¿verdad? Tenemos que decir el título. Proclama a Cristo. Solamente eso sé. Y Proclama es a Cristo y la paga del pecado. También. La paga del pecado, sí. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. ¿Y el otro? Es Romanos 6:23. No olviden que tienen que dar la cita 2 veces. Repetir Romanos 6:23. Hebreos 9:27. Es lo mismo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el pecado, el juicio. El juicio. Y Hebreos 9:27. Ok. Ese es un extra de ella. Estamos muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Te veo con ganas, Sonia. Pues aquí vamos a ver. Proclame a Cristo. Romanos 6:23. La Porque paga del pecado. ¿Cuál? ¿No qué? El título. El título, Proclama a Cristo. Proclama a Cristo, la Lo digo. paga del pecado. Proclama a Cristo la paga del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Muy bien. El otro, el de Hebreos, me lo sé, pero no me lo sé bien. Está bien, muy bien. Está bien. Y la hermana Patti me va a decir, ya se lo dije a mi esposo. No. Ok, hermana Patti. Proclame a Cristo la paga del pecado, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están Ay, perdón, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proclame a Cristo. No. Solo el versículo. Ok. Otra vez. Romanos Empiece otra vez. Bien. Okay. Enfóquese. Proclame a Cristo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proclame a Cristo, Romanos 6:23. Solo la cita, al final recuerden solo la cita. Está bien. Bueno, lo que se da de más no sobra. Muy bien, ok. Sigamos. Okay. Sigamos en esto entonces de la memorización de la palabra. Muy bien, ¿alguien tiene algún pensamiento que fue importante para ustedes en estos días de su lectura? Solo algo que de veras fue. No, pero yo estoy un poco más adelantado porque estoy en el Nuevo Testamento de mi Biblia. Está bien, hermana. ¿Puede compartir algo algo que le tocó? Estoy empezando porque ahí está cuando decía de la genealogía de la línea de Cristo. Y entonces ahí están las dos. Uno que era a través de José y la otra era María, pero es del papá, yo creo que de María, no sé de la familia exactamente. De Y entonces ahí empieza, aunque estoy leyendo otro libro de Juan, que es interesante también, pero solamente el empiezo del cuando Cristo nació, y también hablaba de la aparición de los ángeles, pero en para diferentes personas, así como de Zacarías y también de María, y a José, que le dijo que tomara a María como su mujer, y aún después era cuando en una visión de noche el ángel le dijo a José que levantara y llevar al niño y su mamá a Egipto. Entonces, y eso era interesante. Y aún antes de eso, en mi Biblia, habla del tiempo de los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que era interesante. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que quisiera compartir? Rapidito, solo me gustaría compartir algo que me impacta muchísimo, y fue la visión de la gloria divina en Ezequiel capítulo 1. Rapidito dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Dios.
Eso ha impactado tremendamente mi vida, porque cuántas veces nosotros no pedimos, Señor, pon tu mano, Padre. Ajá. Señor, que tu mano esté sobre, que tu mano sostenga. Entonces eso impacta mucho mi vida, que vino la mano de Dios y dice, y miré aquí, después describe de una manera tremendamente espectacular cómo se desarrolla pues, la visión que tuvo Ezequiel. Pero eso me llena mucho, la poderosa mano de nuestro Dios. Muy bien. La poderosa mano de nuestro Dios, la mano de Dios ahí. Hermana Pati, ¿usted no tiene algo que pedir? Yo sí, me impactó mucho el capítulo de Daniel, ¿verdad? Y aunque ya lo hemos leído en el capítulo 2, ¿verdad? Donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño y manda a traer a todos los magos y a todos los astrólogos y les dice, ¿verdad? Muy enojado, vale más que lo interpreten bien porque si no, ¿verdad? Pues los va a matar. Entonces se acuerdan, ¿verdad? Que está Daniel ahí. Y van y bueno, Daniel inclusive iba incluido en los que iba a morir. Pero cuando Daniel dice, pero ¿por qué tan deprisa? Denos tiempo, ¿verdad? Y como él llama a sus a compañeros, ¿verdad? Los otros tres, vamos a orar. Entonces, ¿verdad? Me impacta muchas veces humanamente a veces andamos tan preocupadas por cosas tan simples que en vez de ir a orar, digo, mira, estos jóvenes eran muchachos, ¿verdad? Como los había pedido él, jóvenes y sin ningún defecto y que fueran ricos y estudiosos. A estos jóvenes el Señor les dio mucha sabiduría y los capacitó realmente, ¿verdad? Hasta les dieron otro nombre y que aprendieran toda la cultura. Entonces, ¿verdad? Me dio tanto gozo leerlo al mismo tiempo porque también nosotros tenemos a veces excusas que ponemos, ¿verdad? A veces la vida, el diario vivir nos lleva tan deprisa que no tomamos y no meditamos, pero a mí me ha gustado tanto el libro de Daniel que digo, wow, ¿verdad? Ya cuando le interpretó el sueño, ¿verdad? Pues ya, como luego dicen, ya fue el rey, ¿verdad? Le respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros podéis, es que no miro ya con estos lentes también yo, dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa de qué me podéis dar su interpretación, ¿verdad? Y así que ellos, ¿verdad? Pues se fueron a orar para que Dios le diera a él la sabiduría y Dios le dio la sabiduría de interpretarle, ¿verdad? Ese sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Sí, lo pudo interpretar sin haberlo escuchado. Como Dios sí. Es tremendo. Sí, yo he andado por esas mismas lecturas, pero también me adelanté un poquito y hoy escuchando la lectura de Esdras, híjole, encontré unas cosas bien buenas que me llenaron del corazón y me di cuenta que el Señor, que es tan real esa palabra aún para nosotros en estos días. Entonces estaba escuchando Esdras 6 del 21 al 22, dice, los judíos que habían regresado de la cautividad en Babilonia celebraron la Pascua. También se les unieron aquellos que vivían entre ellos y que habían abandonado las costumbres perversas de los pueblos vecinos y habían decidido adorar al Señor, Dios de Israel. La celebración de la fiesta de los panes sin levadura duró 7 días. La festejaron con mucho júbilo, porque el Señor les había llenado de alegría al permitir que el rey de Asiria los tratara con tanta benevolencia y les había ayudado a reconstruir el templo del Dios de Israel. En otras versiones dice que haciendo que
el Señor les había llenado de alegría porque cambió la actitud del rey de Asiria, haciendo que los ayudara en el trabajo de la reconstrucción del templo de Dios. O sea, el punto que me impacta a mí es cómo Dios trabaja en este hombre, un rey pagano, para que se una a la reconstrucción del templo. Y todo esto hace que el pueblo, junto con Esdras, celebren la Pascua, se llenen de alegría y aún se unan a ellos gente que dejó sus costumbres perversas, dice, y su vida mala. Entonces, yo cuando iba oyéndolo, solo lo último que me llamó así, eso fue de cómo Dios había permitido que este rey de Persia, este rey de Asiria, como dicen otras versiones, les ayudara y se uniera a la construcción del templo. Y lo que trajo el Señor a mi corazón en ese momento es que Dios sigue controlando la historia y la vida aún de aquellos que están en eminencia para seguir haciendo sus planes, ¿verdad? Y también para a veces darnos un poquito de tranquilidad y paz en medio de que estamos escuchando cosas que nos ponen tristes, ¿verdad? Que nos perturban, porque aquí, por ejemplo, la semana pasada, yo oí las noticias, el cambio de la Constitución. Están trabajando por un cambio en la Constitución del Salvador. Y entre los montones de cosas que quieren cambiar de nuestra Constitución, era el asunto de permitir el asunto del aborto y de los matrimonios entre homosexuales y cosas de ese tipo. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? Ok, bendito Dios, hace unos días apareció el presidente y los de la asamblea diciendo que no van a permitir eso en nuestro país. Y yo dije, gracias, Padre. Gracias, porque eso era una abominación para mí, ¿verdad? Y nosotras en los Estados Unidos sabemos que la mayoría de estados están permitiendo esto. Pero el gran estado de Texas dijo, no vamos a permitir que esta ley esté aquí. Y hay alboroto y todo, pero yo digo, bueno, Señor, en medio de esto, todavía hay gente que se manifiesta y pone y dice, no. Entonces yo me llegaba la alegría de una mañana con eso, decía, Señor, gracias, porque tú solo me pides en Romanos que yo ore por las autoridades, que ore aunque yo no esté de acuerdo con ellas y aunque no entienda cómo llegaron ahí. Y dice al final, para que tú estés quieta y reposadamente. Yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Orar. Más que estar criticando, más que estar echándoles pestes, sino que, ok, reconozco que están haciendo mal. Señor, tú sabes. Y tú te vas a encargar. Entonces, al leer esto hoy en la mañana, decía yo, bueno, si el Señor permitió que este rey les ayudara a la reconstrucción del templo, ¿solo para qué? Para que la gloria de Dios estuviera ahí. El Señor es capaz de cualquier cosa. Siempre va a llevar la historia como Él la quiere llevar. Y yo tengo que estar nada más orando a ese Señor y que Él llene mi corazón de alegría y que yo pueda estar quieta y reposadamente. Así que y vamos para adelante, mis hermanas. Aún en medio de cosas y todo. Y gracias a Dios por lo que Él permite. Así que ahí vamos. Bienvenida, Moni. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Te quieres animar a compartir algo de la palabra o quieres darnos los versículos? Aquí ya todas los dieron el versículo de esta semana. Si tú quieres, pues aquí eres bienvenida. Si no, búscate que tu esposo te los escuche o que tu hija te escuche los versículos. Sí, yo lo digo cuando los escuché. Va, ok. Te capiaste, ¿verdad? Los tengo todo escrito, ya los tengo en tarjetita, los estoy estudiando y todo así. Pero todavía no me siento muy preparada para decírselos así. Pero voy a hacerlo, voy a seguir estudiando. Perfecto.
como leyeron ustedes, entonces aquí en la página 27 y 28 estaba la guía para estos dos versículos, ¿verdad? De lo de la paga del pecado y todo, y te dice lo mismo, haz tus tarjetitas y sigue. Entonces seguimos con eso. Antes de entrar al estudio, quisiera ver si alguna de ustedes, bueno, hermana Helen ya pasó, o si alguna de ustedes quieren contar su historia, su testimonio en 4 minutos, como para tenerlo fresco cuando tengamos que hablar con alguien, para tenerlo fresco, óigame a mí, para tener... Ya apenas tiene 2 días ahí, hermana. ¿Cuánto tiene ahí? Se descompone uno. Pues es que está en su casa, hermana. Sí. ¿Alguien quisiera compartir entonces su historia en 4 minutos? Ajá. Recuerden que es para, si tenemos el contacto con alguien que no es creyente, poderle decirle en un momentito lo que pasó conmigo. Yo era, yo era. Creo que lo tengo listo, hermana, aquí. ¿Sí? Sonia. Sí. ¿O quién? ¿Quién de las Sonia. dos quiere? Sonia. Vamos, Sonia. Te voy a tomar el tiempo. Lo estuve ensayando y practicando, pero creo que a la última hora me falla el tiempo. Ah, bueno. Y yo creo que voy a tomar esa última frase que dijo Almita, para alguien que vaya a poder ver esta grabación después, se pueda identificar con mi historia. Y muchas veces a mí me gusta escuchar los testimonios de personas que dicen, yo he tenido un hogar precioso con mi mamá, un hogar integrado, un hogar lindo, tuve una relación hermosa con mi papá y la cereza, no la cereza, sino el pastel entero de mi vida fue cuando conocí a Cristo. Y yo, me gusta, me emociona ver este tipo de testimonios porque también me edifican. Veo padres que han consolidado y han logrado, han consolidado su matrimonio y han logrado con éxito criar a sus hijos. Sí. Más no fue así mi caso. En mi caso la situación fue totalmente diferente. Hubo una violación y de esa violación nací yo. Entonces mi mami tuvo tremendos sentimientos, amarguras y ella era muy jovencita y lamentablemente no tuvo una orientación temprana de cómo ella poder curar su dolor, su trauma, esa cosa tan injusta que le sucedió. Mi vida se desarrolló en un ambiente de un hogar desintegrado totalmente. Pero hubo algo que Dios usó en mi vida que fue de alguna manera mantenerme cerca de gente que conocía del Evangelio. Yo recuerdo mis recuerdos remotos, de aquellos recuerdos primarios de mi infancia, cantos. Yo tengo una corona en el cielo, por ejemplo, alabaré, alabaré, que son los dos que recuerdo, pero tal vez yo debía haber tenido unos 4 años. Y ahí yo comencé a ver la misericordia de Dios. Pasada todas mis infancias y dolores y penalidades de la vida, llegué a una adolescencia totalmente desequilibrada. Llegué a una adolescencia con mucho dolor, con mucha falta de cariño, una ausencia total de guianza materna y paterna también. Y a los 12 años, intenté el suicidio por primera vez. Por eso cuando veo jovencitos, niños que dicen ciertas palabras, que expresan ciertos sentimientos, para mí me es familiar identificar, decir, uy, aquí hay algo importante, hay que tomar cuidado de esto, porque me recuerdo perfectamente bien mis sentimientos de abandono, de no le importo a nadie, nadie me quiere, nadie me comprende, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Mejor si me muero. Y esa fue la primera vez. Y la segunda vez fue a menos de un año. Yo tendría mis 13 años comenzando, o tal vez mis 13 años, cuando volví otra vez a pensar y dije, no, ya no más, no quiero seguir viviendo
no le interesó a nadie, yo lo siento. Y fue una noche en la que yo lo intenté diciendo, me voy a tomar todas las pastillas que encuentre en esta casa y así me voy. Yo a los 13 años solamente podía pensar y decir, no sé si Dios existe. Y yo me recuerdo haber orado, estaba acostada en mi cama y me las tomé, perdón que regrese, me tomé todas las pastillas que encontré. Desde antibióticos, mejorales, vitaminas y otras que no sé de qué nombre eran, pero era una muy buena cantidad. Acostada en mi cama, yo dije, Dios, yo no sé si existes. Pero si existes, perdóname, pero yo me quiero ir de este mundo. Mi cuerpo se descompuso, temblores y todo, ya las pastillas, ya todo esa intoxicación en mi cuerpo comenzaba a hacer efecto. Mi mamá se dio cuenta que yo había hecho algo malo y se enojó muchísimo, No sé cómo me hizo caminar hacia una farmacia, hablar con el dueño de la farmacia, el farmacéutico, que era un señor que de vez en cuando me regalaba vitaminas. Yo le caía muy bien a ese señor. Y él se asustó al verme. Y sí le llamó la atención a mi mamá para que me llevara a un centro de asistencia. No lo hizo, regresamos a casa. Me trataron de manera de que yo pudiera expulsar todo aquello que había tragado. No se logró, no se sacó todo que yo no pude expulsar todo aquello que había tomado. Comencé a tener taquicardia, a perder un poco el conocimiento, a tener convulsiones. No recuerdo cómo Dios me hizo regresar en mí, no sé. Pero sí recuerdo que al otro día, o al día siguiente, no recuerdo el tiempo, honestamente no lo recuerdo, pero sí recuerdo haber llegado otra vez a trabajar a un lugar donde mi mamá trabajaba y escuché que en el mercado tenían un altoparlante y ahí estaba un señor, un indígena precioso con un acento muy fuerte al español, que dijo, la Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y eso me impactó. Y yo puse mucha atención a todo lo que él estaba diciendo al final de su conversación. E invitaba a la gente para que fueran esa misma noche al Estadio Mateo Flores a una de las campañas que estaba haciendo un evangelista puertorriqueño, Gigi Ávila. Y yo no sé cómo le rogué a mi papá, lléveme por favor, yo quiero ir y yo quiero ir. No sé cómo lo convencí, pero me llevó. No nos pusimos de acuerdo ni en qué puerta del estadio me llevaba, ni en qué puerta me iba a recoger, ni cómo me iba yo a regresar a mi casa. Una niña de 13 años. Les recuerdo, 13 añitos. Comenzó la campaña, yo comencé a escuchar los cantos, la alabanza, la invitación al hermano que iba a compartir el mensaje esa noche. Esa noche el mensaje se basó precisamente en ese precioso verso de Mateo 11. Venid a mí los que estáis trabajados, cansados. Yo os haré descansar. Y esa promesa tocó mi corazón y levanté mi mano y yo sola dije, yo quiero de eso, yo quiero, si Él me hace descansar, yo quiero probarlo y yo voy a bajar. Pero no solamente fue el deseo de probarlo. Bendito Dios, el predicador pudo explicar las implicaciones de lo que es tener pecado en la vida. Y yo me identifiqué con eso también. Y dije, yo soy pecadora. Y si yo no acepto a Jesús, yo me voy a ir al infierno. O sea, sí existe un más allá, sí existe un Dios, sí existe un cielo, un infierno, pero el Dios que existe dice que me ama y que Él me va a ayudar y que Él me va a hacer descansar. Pues esa noche fue como yo levanté mi mano, bajé el graderío y acepté a Jesús como mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Así le dije. Luego mi vida comenzó a crecer mientras el Señor iba poniendo en mi camino gente que me enseñaba Biblia.
pues desde el principio me gustó aprender. Y hasta aquí, en todos estos años, él nunca me ha soltado de su mano, nunca ha permitido que me aleje de él. He caído, pero él me ha levantado. He fallado, pero él me sigue perfeccionando y me sigue ayudando. Así que ese fue mi momento de ese turning point, ese de cambio de vida, donde el Señor fue que me tomó, me rescató a mis 13 años. Wow. 13 años, imagínate, con todo esto. Qué tremendo. Gracias, Sonia. Gracias por este mensaje y este testimonio. Y creo que dijiste algo ahí que no sabía quién lo podía, le iba a escuchar después, ¿verdad? Y sí esperamos que todas las del grupo, pues por lo menos lo escuchen y si alguien más se mete a ver el estudio pues, que pueda ser tocada, bendecida a través de lo que acabas de compartirnos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para el próximo martes, si Dios permite, aliste ya sea Mónica o hermana Patti su historia, ¿ok? Ok, bueno, vamos entonces ahorita al estudio bíblico. El estudio bíblico está largo, pero el martes pasado lo dividimos y lo vamos a estar dando entre varias de nosotras entonces. Este estudio bíblico está muy bueno, está muy bonito y dice el llamado a una vida fructífera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va? El llamado a una vida que de veras dé fruto, realmente. Mucha gente dice aquí al inicio, mide la productividad de su vida con la cantidad de actividades que tiene. Vivimos en un mundo muy activo. Una actividad por aquí, una actividad por allá, y creemos que eso es algo productivo. Pero no necesariamente da una imagen genuina de la calidad de su vida. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. En otros estudios creo que hemos mencionado algo de que es más importante el ser que el hacer. El hacer tiene su importancia naturalmente, pero cuando esto se vuelve el todo de mi existencia, hay un problema, ¿verdad? Bueno, para pensar, ¿cómo cree que se debe medir la productividad en la vida de un cristiano? ¿Cómo creemos que se mide la productividad en la vida de un cristiano? Digamos lo que hemos visto. Utilizando los dones y talentos. Al verle su vida llena de dones y talentos, miramos que un cristiano podría ser productivo. Sonia. Sí, puede haber trabajo, pero si no hay fruto, de balde el trabajo. No hay producción, ¿verdad? No hay producción. Exacto. No hay producción. Ok. ¿Qué otra idea? La conducta, características de una persona. Conducta. Sí, buena conducta. Una buena conducta. Una buena conducta en una persona nos muestra que hay algo adentro. ¿Verdad? Que hay algo adentro en su vida y se manifiesta y se refleja a través de su buena manera de vivir, de su buena conducta, de cómo dice, habla, hace las cosas. Podría decir que es porque hemos dicho también eso, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, que lo que abunda aquí es lo que va a salir. Entonces, sí, podemos medir la productividad en ese sentido de una persona. Mónica. Yo podría decir como la actitud que tenemos, como nos portemos con las demás personas también. Porque de nada nos sirve si estamos acá leyendo la palabra, pero tenemos una actitud fea y no contestamos, no respondemos bien, somos altaneros y todo eso. Tenemos que tener una actitud de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Exacto, sí. Pues
por ahí van las ideas, ¿verdad? Yo siempre creo que lo que hay dentro de nosotros es lo que vamos a sacar. Eso es lo que se refleja, ¿verdad? Y de eso, pues, vienen los buenos frutos que podamos dar, que puede ir a la par de dones, de mis dones, cómo yo hago buen uso, buena administración de los dones que tengo y cómo yo los pongo al servicio de Dios, al servicio de mi comunidad. La manera que yo soy va a reflejar mi buena conducta, mis buenos modales, mi buen, digámoslo en palabras cristianas evangélicas, mi buen testimonio, ¿verdad? O sea, podríamos decir eso ahí también. Y sí, o sea, lo que aprendo, se supone que lo que aprendo debe de alguna manera salir. Si estoy aprendiendo, si lo que me enseñan lo agarro, lo asimilo, lo medito y lo quiero sacar. Pero vamos a ver qué dice este estudio en cuanto a la productividad y al fruto en un creyente. El primer punto habla de el deseo de Dios de que usted sea fructífero. O sea, se da por sentado que Dios quiere que tanto usted como yo seamos unas personas fructíferas. O sea, que demos fruto. Lea Juan 15:5. Aquí Cristo da una perspectiva esencial en cuanto al asunto de dar fruto. Ese versículo, si alguna de ustedes me lo quiere leer, por favor. Juan 15:5. Si yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, ahí está el versículo este. Y primero hay una comparación aquí. Esta es una analogía, es una comparación de dos cosas, la vid y las ramas. Entonces, en esta analogía dice que nos pide a nosotros que identifiquemos quién es la vid y quién es la rama. Entonces, la vid, ¿quién es? Cristo. Cristo. Jesucristo. Y las ramas, entonces, Nosotros. somos los creyentes. Nosotros. ¿Qué condición se necesita para que la rama produzca fruto? Según ese versículo 5. Ajá. Permanecer en Cristo. Permanecer en esa vid, que es Jesucristo. Esa es la condición que se pone para que la ramita produzca fruto. Entonces, si estamos ya ahí en eso, ya sabemos. Nosotras como hijas de Dios, si permanecemos en este Señor Jesús, es la única manera en la que vamos a dar fruto. Solo ahí vamos a poder dar fruto. Si nos queremos agarrar de otra cosa, llámese una filosofía diferente, un movimiento diferente, y agarrarme de eso, ok, voy a dar fruto de ese movimiento, pero no de quién realmente me va a dar a mí la verdadera vida. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que toda la vida que nosotras podemos tener y que dé fruto tiene que venir a través de Jesucristo. Entonces se nos dice que debemos de permanecer en esa vida. ¿Por qué la rama necesita la vid? ¿Por qué la necesita? ¿Alguien me puede decir una cosa? ¿Por qué yo como rama necesito estar agarrada a Jesucristo? Pero pensando en la vid, ¿por qué las ramas necesitan estar agarradas a esa vid? Porque si se cae, se seca. ¿Verdad? Si se cae, se seca, digo. Si una vara, una rama se seca o aunque no esté seca, se quiebra, pues en el suelo se va a secar. No va a tener vida. No va a tener vida. Hasta que sí, no va a tener vida. Ok, ¿qué más? ¿Sí, Mónica? Te creí que... Ajá. Pues sí, porque no daría fruto. Si está separada del David, no puede dar fruto. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave allí? Oh. ¿Cuál es la clave allí? ¿Qué dijeron? Pues, dice que separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdad? Porque viene, ¿qué es lo que viene de allí? ¿Qué es lo que viene de esa vid? Ajá, Sonia. La vid
la vid tiene savia. Ajá, ¿y qué es la savia? La sabiduría de savia, Dios. La savia, si vamos a estar hablando de esta planta, la savia es lo que le da la vida a la planta. Eso lo aprendimos Sí. y tuvimos ciencias naturales, ¿verdad? O sea, que la planta estaba llena de savia y que la savia era lo que le daba el alimento a toda la planta. Y Son entonces, las proteínas para el árbol. todo, ¿verdad? Ahí está la savia por aquí, la savia por aquí. Entonces, en ese sentido, esta es la comparación, que es la enseñanza que está dando Jesucristo aquí. Yo soy el que tengo esa vida. Y si ustedes están cerca de mí, la van a tener ustedes también. Porque separados de Él, nos vamos a morir, ¿verdad? Se cae la rama, se muere de seca. O sea, separados de Él, no vamos a poder llevar fruto. Esa vid es la que nos da a nosotros la vida. Esa vid nos ayuda a seguir creciendo, ¿verdad? Esa vid nos ayuda a dar el fruto. Entonces, es clave que nuestra vida esté agarrada de Jesucristo para que la vida de Jesucristo nos dé vida a nosotros y nos permita crecer y nos permita dar fruto. Explique qué piensa que significa permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Alguien sacó del diccionario lo que significa permanecer? Yo solamente puse de pegado a la Pegado. vid. Pegado, Morar. estar cerca, pegado a. Ajá. ¿Alguna idea más? Yo le puse una relación, tener una relación, conexión. Conexión. Con Dios. Ok. ¿Algo más? Sonia. Estar en constantemente. Permanecer es estar en algo, en alguien, constantemente. Es un hilo. En alguien o algo constantemente. Muy bien. Muy bien. Sigamos leyendo en Juan. Y según Juan 15, 8 y 16, ¿qué observaciones adicionales puede hacer acerca de dar fruto? Ok, miremos aquí entonces Juan 15, 8 y 15, 16. Yo puse cuando nosotros producimos mucho fruto, el Padre es glorificado. Exacto. Muestra que somos discípulos de Cristo. Okay. Dice que Cristo nos escogió para que llevemos fruto que permanece. Permanece. Ahí ese versículo nos dice esas tres cosas, ¿verdad? Que cuando estamos aquí así en la permanencia, en esto primero es que es glorificado el Padre, ¿verdad? Cuando estamos aquí, dice, ¿qué observaciones adicionales puedes hacer acerca de dar fruto? Cuando damos fruto, nuestro Padre Celestial es glorificado. Eso es lo que dice el versículo. Y dice, Él es glorificado, dice, en que llevéis fruto. O sea que eso es lo que la gente va a glorificar al Padre y Él es glorificado. Dicen que llevéis mucho fruto y la consecuencia es que somos sus discípulos y seáis así mis discípulos. El 16, ¿alguien tiene otra idea más ahí que pueda agregarnos a este versículo? Yo creo que todas tenemos, bueno, yo también tengo lo mismo que la hermana Kelly. Y el 16. Así como sus discípulas, sus hijas. Sí. Es la segunda pregunta. ¿Y el 16 qué dice? Que Cristo nos escogió. Hemos sido escogidos por Jesucristo. ¿Qué más? Para llevar fruto. Para llevar fruto. Fuimos escogidos por Cristo para llevar fruto. Para que llevéis fruto, dice. ¿Y qué más dice ahí de este fruto? Ajá, Sonia.
como estamos permaneciendo en la vid, Para que su permanezca. savia, su vida pasa por nuestra rama, llevamos fruto. Entonces esta rama sabe pedir lo que necesita para completar su misión, para seguir dando fruto. Entonces es ahí cuando el Padre nos da todo aquello que le pedimos. Ajá. Sí, porque al final ese versículo, el versículo termina con eso que acaba de decirnos Sonia. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Verdad? Hermanas, a veces la gente dice, es que a mí no me contesta el Señor. ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿Estás siendo obediente a su palabra? ¿Conoce sus mandamientos? Solo queremos que nos dé, pero no queremos hacer más nada, ¿verdad? Dame, dame, dame. Y yo ni siquiera me acerco a buscarle en oración más allá de lo que ya le pedí, porque necesito que Él me conteste eso. Pero Él dice aquí, no os elegí yo a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Es una bendición grande. Saber que mi Padre va a cumplir, va a ayudarme en mis peticiones, siempre y cuando, pues, yo lo pongo así, estemos buscando su voluntad, y Él lo va a hacer. Y la verdad es que como que todo tiene lógica, porque si yo estoy permaneciendo en Él, Él me está enseñando a que todas las cosas que yo haga deben de estar de acuerdo a la voluntad de Él, en obediencia a sus mandatos, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor se glorifica, me elige a mí y yo puedo tener esa relación tan perfecta y maravillosa con Él. Muy bien. Aquí entramos al famoso fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, que lo leamos y enumere las cualidades que Dios quiere producir en su vida y defina brevemente cada una de ellas. El fruto del Espíritu. Primero es amor. Amor. ¿Y alguien que me define el amor? El amor, el amor. Yo tengo unos bien bonitos. Ajá, dígalo, dígalo. Ajá. Que es la naturaleza de Dios. Debemos amar a otros, valorándolos altamente y deseando lo mejor para ellos. La naturaleza de Dios. Ok. La naturaleza de Dios, dice, o sea, que es parte de lo que Dios es realmente. Dios, nosotros sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra definición de amor? Amar como Dios ama. Amor es amar como Dios ama. Wow. Sí. Bueno, la siguiente es gozo, que también se puede decir alegría. ¿Qué es esto? Yo le puse regocijados, gozo, contentamiento, estar contentos, tener gozo. Ajá. Ahí va, Sonia. Solo puedo pensar en el Salmo cuando dice, vuélveme, el salmista dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Y el gozo, que es parte del fruto del Espíritu del Señor en nuestra vida, es porque somos salvos. Sí, Vamos al infierno. Ya no, vamos para el infierno. Y viene de Dios, el gozo. Sí, cabal, viene de Dios. Así es. Cuando le obedecemos y confiamos en sus promesas. Yo tenía el Salmo 16:11, ahí lo escribí abajito. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén, así es. Muy bien. Paz.
paz. ¿Qué es paz? Pues esa paz que solo Dios puede Tranquilidad. dar. ¿Cómo? Una a la vez, ajá. Tranquilidad adentro. Ajá, sí. Quietud Tranquilidad. de corazón, mente y alma cuando confiamos en Dios Ujú, y guardamos nuestros pensamientos en Él. ujú. Así es. En el Filipenses 4, Sí. 4, 6 y 7. Ujú, ujú, sí. Así es. Paciencia. Paciencia. No. Hermana, yo le puse la capacidad que tiene una persona para guardar sin dar cabida a la ansiedad. Ajá. Sí, ¿verdad? Capacidad que se tiene para... Ay, Dios. Pues, Pero que solamente Dios no la puede dar. definitivamente. Ujú. Y ¿Algo más? dice, aprendemos paciencia a través de dificultades. Ujú. Sí. Lo que se aprende a Cuando través de las sometemos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a aceptar dolor y dificultades, sino enojarnos. Ujú. Ujú. Así es. Benignidad o amabilidad. ¿Sí, Sonia? Antes de la paciencia. Sí, sí, es que me gustó mucho lo que dijo hermana Helen y continuando con lo que con lo que ella dijo, ¿cómo fue que dijo hermanita Helen? Lo último que dijo de la paciencia. Del Espíritu Santo nos ayuda a aceptar dolor y dificultades sin enojarnos. Ujú. Porque nos mantenemos bajo la voluntad de Dios y sus promesas. Esa es la paciencia. Sí, sí. Ujú. Ujú. Muy bien. Ese ayuda a aceptar sin enojarnos, dijo después. Eso. Ujú. Ok. Ok. Benignidad o amabilidad. Tratando a otros con amor y respeto. Sí, el trato a otros. Dice también que es un característico de Dios. Sí, que él es bueno, ¿verdad? La benignidad, así es, así es. Aunque el siguiente va a la par de la bondad, ¿verdad? Que está diferente. Bondad, que tiene una definición de bondad. De bondad. De bondad. El siguiente. Lo que es bueno, Hacer el bien a mostrando carácter y excelencia moral. Ujú. Cuando vivimos bajo el control del Espíritu Santo, Paciente también. demostraremos el atributo de Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ujú. Sí. Fe o fidelidad. Cumplir una promesa. Cumplir una Pero solo Dios es completamente fiel. sí. Dice fe en Jesús y en su obra redentora. En eso es en lo que creemos. O sea, nuestra creencia, el depósito de toda nuestra creencia y nuestra confianza que se resume en fe está en Jesús y en su obra redentora. De ahí podemos ver muchas cosas alrededor. Así es, sí. Mansedumbre, humildad. Sí, humildad genuina. Dios trata a las personas con dignidad, respeto y compasión, y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Así es. Sí, así es. Templanza, dominio propio. Dominio propio. Teniendo control de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Un control de todo. Ajá. Así es.
En lugar que ellos te controlen a ti. Exactamente, en lugar de que ellos me controlen a mí. Así que miren, este fruto que se nos enseña aquí en Gálatas 5, del 22 al 23, tiene 9 manifestaciones, se puede decir. O sea, quiero que quede bien claro esto y yo espero que ustedes ya lo sepan. No son los frutos, es el fruto. O sea, es un fruto que produce estas cosas. Entonces, si es así, se supone que deberíamos de tenerlos todos, ¿va? Todas estas manifestaciones. Pero yo creo que cada una de nosotras está trabajando, tiene más de una y en las otras seguimos trabajando. Esa es la realidad. Y aquí al final está la pregunta del millón, la pregunta privada. ¿Cuál de esas características es actualmente la más importante para usted y por qué? ¿Verdad? Y la más importante podría ser aquella en la que nos sentimos más fuertes, pero también puede ser aquella a la que más me cuesta, porque voy en ese camino, ¿verdad? Así que si alguna de ustedes quiere compartir cuál para usted es la más importante y decirnos por qué, está bien. Con permiso. Dice, porque yo me acordaba de 1 Corintios 13, que dice que el amor es el más grande. Ajá, sí. Sí, exacto. Sí, el amor es, en un sentido como que del amor depende todo lo demás. Exactamente. Hermanas, eso es tremendo. Del amor depende todo lo demás. Porque amo, muchas veces yo puedo tener paciencia y ser benigna con otra gente, ¿verdad? Ser mansa, buscar la humildad en el tener mi dominio propio, ¿verdad? Por amor yo puedo hacer estas cosas. El amor me mueve muchas veces a gozarme de lo que viene, ¿verdad? Y a tener paz, a estar con paz. Si yo tengo amor, por ejemplo, en la relación, en las relaciones más íntimas que tengo, estoy en paz con esa gente, ¿verdad? Pero si no hay amor, la mayoría de veces las relaciones se vuelven pues una guerra, no es paz. O sea que es bien importante y bien interesante porque al inicio de esto, del fruto, empieza con eso, ¿verdad? Algún día vamos a hacer un estudio sobre eso, primeramente Dios. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto, desarrollo del carácter. ¿A quién le tocó que lo va a dirigir y haga lo que usted quiera? Ok. Ajá. Bueno, trabajando juntas y siempre aprendiendo y aportando todas. Vamos a ver el siguiente punto, que es el desarrollo del carácter. Vamos a ver. Luego pienso que es importante definir qué es el carácter. Y permítanme compartirles lo que encontré acerca del carácter y yo creo que nos vamos a identificar. Pensemos un poquito ahorita. ¿Qué información tengo yo o qué conozco yo de lo que es el carácter o el temperamento? ¿Qué es lo que yo sé? Muchas expresiones que comúnmente decimos es que, ay, qué carácter el que tiene. Sí. Ay, es que qué temperamento el que tiene. Bueno, definamos un poquito entonces y permítanme compartirles. El carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás cosas. Es un aspecto psicológico que tiene que ver con nuestra psique. Ahora, el carácter, y miren, esto sí me llamó la atención porque dice, el carácter es una como marca, es una marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen el uno de los otros, el uno del otro. Entonces, ¿han visto ustedes en Texas? Yo creo que esto debe ser bien común. Para diferenciar entre estas son mías y estas son de aquel, la gente marca las ancas de las vacas, ¿verdad? De las reses. Entonces,
se dice que el carácter es más o menos así, una marca, algo que distingue a una persona de la otra. La diferencia a temperamento es que el temperamento también es un conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos, formado por factores fisiológicos y genéticos. O sea, nacemos con eso. El ambiente nos forma o deforma el carácter, pero nuestro temperamento nacemos con él. Así que, y vamos entonces a ver el punto número 4. Ya habiendo platicado un poquito de esto, veamos qué tenemos en el número 4. Las escrituras revelan varias áreas importantes de la vida en la que exhibe el carácter. Por favor, enumere una para cada uno de los siguientes versículos. Y pusimos en Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos a ver, Filipenses 4:8. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien de ustedes tiene Filipenses 4:8? Yo lo tengo ya aquí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto pensar. Entonces, ¿qué podemos poner ahí en ese versículo? A ver, alguien que haya puesto algo en ese versículo de Filipenses 4:8. Todo eso. De verdad, nos hizo falta líneas, ¿verdad, hermanita Helen? Sí, en una sola línea, chiquita. Lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Una mente, sí, es cierto. En el carácter. Entonces, ¿alguien más puso algo diferente? Yo solamente puse todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Pues les comparto. Yo puse una mente saludable. Una mente saludable, un carácter saludable, que sea veraz, que no hable mentira, que sea digno, que es honesto, una mente y un carácter que sea justa, o sea, que es conforme al estándar divino. Eso es ser justo, conforme al estándar divino. Una mente pura que procura lo limpio, una paz amable, un carácter así. Y sí me cupo en la línea. Sí. Es interesante cómo comienza el versículo, que va a unir lo que tú acabas de decir. En esto pensad, ¿verdad? Sale de la mente. De la mente, una mente que está saludable. Si no pensamos en esto que nos está diciendo que en esto sí, es porque estamos ocupando nuestra mente en algo que nos enferma, algo que nos contamina. Por eso cuando el apóstol Pablo nos dice, miren, en esto ocupen su pensamiento, en que sea todo, es total, todo lo puro, todo lo amable, no nos deja margen a decir, bueno, un 90% y un 10% ustedes pueden pensar en otra cosa que no sea. No, o todo o nada, ¿verdad? Y que en el Señor estamos en todo. Vamos a ver Colosenses. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Nuestra palabra sea con gracia. Sazonada con sal. ¿Verdad? Yo ayer estaba cocinando allá donde mi hija y ella me pidió carnita guisada. Y yo estaba, Dios mío, no le puse sal, se me olvidó ponerle la sal, estaba probando y no lo sentía. Por más tomillo y laurel que le había puesto, no sabía igual. Pues Colosenses 4:6 nos da, Pablo usa una figura muy, muy importante en cuanto a la sazón. Las respuestas, las conversaciones, que sean amables, agradables, puras, penetrantes. Mire, cuando un niño viene a nuestra vida, en un momento a hacernos una pregunta y les contestamos con
toda la amabilidad y la paciencia posible para satisfacer su curiosidad o su necesidad, al niño le penetra en su corazón esa respuesta. De igual manera cualquier otra persona, no solo niño. Pero si en lugar de contestar amablemente, aun cuando haya habido una agresión, también penetra y queda en el corazón esa respuesta tan dura. Recuerdan que hemos estudiado en Proverbios, ¿verdad? La respuesta blanda a la ira. Entonces, en Colosenses tenemos eso, que nuestras respuestas, nuestras conversaciones, porque no son las respuestas también nuestra conversación tienen que ser sazonadas con sal, que no haya ese ingrediente de malicia en lo que nosotros estamos hablando de nosotros o de alguna otra persona. Vamos a ver el siguiente verso. Dime. Entonces, en el primer punto era la mente, el pensar, ¿verdad? Sí. El versículo empieza en esto pensar. Y este segundo, pues pienso yo que es el hablar. Cosas relacionadas que van a la par de nuestro carácter. El hablar. Ok. Bien, sigamos. Entonces, no, déjame apuntar porque esto está muy interesante. Así va. El pensar, el hablar. Y ahora miremos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, recapitulando un poquito. Nuestra mente, nuestro pensar, nuestro hablar, y en tercero es nuestro actuar. Es El testimonio, es cómo actúo. Las buenas obras, dice, ¿verdad? Buenas obras, un estilo de vida piadoso por medio en medio de un mundo tan malo, ¿verdad? En medio de un mundo perverso. Nuestro actuar tiene que estar de acuerdo y verse en nuestro estilo de vida, semejante a esa vid en la cual estamos conectados para reflejar el fruto que viene de ese tronco, de esa vid. ¿Cómo se relacionan estas áreas entre sí? A ver, ¿quién puso algo ahí? ¿Cómo se relacionan nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro testimonio, ese estilo de vida? ¿Cómo se relacionan ellas entre sí? Yo dije, siendo amable en todos aspectos. Bien. Siendo amable en todos aspectos. ¿Alguien más puso algo? Pues si se está hablando del desarrollo del carácter, ¿verdad? Todas están relacionadas unas con otras. Si tenemos una buena manera de vivir, se va a reflejar, mis hermanas, en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que actúo, ¿verdad? Sí. Y eso es carácter, a fin de cuentas, ¿verdad? Eso está, si seguimos con la línea que trae el punto, eso es un conjunto de cualidades que va a reflejar quién soy yo, pues, cómo hablo, cómo pienso y cómo actúo. Sí, se relaciona, son un conjunto que forman un todo. Es un conjunto, forman un todo de lo que somos nosotros. Y el apego a las escrituras es lo que me van transformando a mí. Y yo estaba pensando como en una oruga, en mi caso, ¿verdad? Que Señor, ¿qué parte en el proceso del gusano voy? ¿Verdad? Cómo el Señor nos va cambiando y transformando. Entonces, punto número 5. Examine cuidadosamente segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 8, esta porción de las escrituras. Esta porción de las escrituras trata del tema del desarrollo del carácter cristiano. ¿Cómo lo ha equipado Dios para crecer en carácter? Verso 2 al 4. A ver, ¿quién puso algo ahí? A ver, veamos el versículo. Dice, bueno, resumamos, tenemos que resumir porque son miles de preguntas aquí.
Con Sí. conocimiento de Dios y de Jesucristo, nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado sus promesas y viene una serie de características: fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, efecto fraternal y amor. O sea, toda esa lista de cosas que de una a otra, que nos va llevando como en unas ascendiendo, ¿verdad? Para llevarnos, para terminar pues en lo del amor. Para ser participantes de la naturaleza divina. Veamos lo que decía Almita. Miremos brevemente el versículo 2, segunda Pedro 1:2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Por su gloria, perdón, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! Wow. Para una todo estudio. Ella está, no solo estudio, ahí hay predicación, estudio, todo. Así que miren, permítanme compartirles en cuanto me impactó mucho lo que es la gracia y la paz o sean multiplicadas. ¿Cómo yo voy a multiplicar? ¿Cómo se va a multiplicar eso en mi vida? Que la gracia y la paz, que son virtudes que vienen por el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Yo no puedo tener paz, yo no puedo tener gracia si no es por medio del conocimiento de Dios, si no viene de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, mi crecimiento en el conocimiento de Dios y de mi Señor Jesucristo implica una relación íntima y personal. Es por medio de esta relación que se experimenta esta gracia y esta paz. Y así participamos de la naturaleza divina, por consiguiente, vencer la corrupción producida por los deseos perversos de mi carne. Entonces, esa fue mi conclusión allí. Miren, ¿alguien más quiere aportar algo ahí? Ahí está. En el punto B, dice, ¿qué dice el versículo 8 acerca de la productividad? Ya que estamos hablando acerca de dar fruto, y ese es el título, ¿verdad? Dando fruto. Y ya lo tocamos hace un ratito con Almita de cerca de la productividad. ¿Quién pusieron ustedes? ¿Quién quiere compartir? La productividad. Puedo, pero no sé. Si estas cosas están en nosotros y nos abundan, no nos dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por ahí voy yo también. Sí, miren, el verso dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, produce una espiritualidad eficaz y fructífera. Y que poseemos estas características y nosotros decidimos que abunden, no quedarnos estancados. Es muy cómodo. En este tiempo de pandemia ha sido muy cómodo no asistir a la iglesia. Así es. Algunas veces hay excusas legítimas y se respetan.
algunas otras no. Y también se respetan, porque cada quien va a dar cuenta de sí. Pero quienes han esforzado, luchado y están allí, se están congregando, sí, con todo el protocolo, pero no ha habido la excusa como prioridad, ha habido prudencia. Se ve el fruto que abunda en sus vidas. Y este es el tiempo. Sí. Entonces llevamos fruto, experimentamos un crecimiento personal completo de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, lamentablemente solo se conoce a Jesús en el momento de la salvación. Hay muchos. Muchísimo. Que solamente conocen al Señor Jesús cuando se convierten. Y después conocen más del movimiento de la iglesia, del movimiento eclesiástico, de la reunión, la coinonía, lo bonito y la religiosidad y levantarse temprano. Pero esa relación personal se queda estancada. Y ahí hay un tremendo peligro. Así que el ánimo es... Ahora, miren el C. Vamos en el C. Ahí está una listita de la cual estábamos hablando hace un ratito. Yo creo que se repitió un poquito, pero nos sirve de repaso. El C enumere 8 aspectos del carácter cristiano. Verso del 5 al 7. Es que no También, por favor. Fe, conocimiento, El paciencia, virtud. Sí, creo que la escribí así. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Perfecto. Sí, y cabal, ahí está la lista de los 8 aspectos del carácter cristiano. 8 aspectos que yo tengo que ver en mi vida. 8 aspectos que me retan para ver que no hay no, tienen que estar ahí esos 8 aspectos, porque como decíamos, es un conjunto que forman un todo. Almita. Sí, y es un conjunto, como tú dices, que forman un todo. Y miren cómo llama la secuencia a la lección, que me voy a adelantar a la siguiente, porque dice, ¿de qué manera puede ser importante su secuencia? La secuencia va de la fe y nos lleva hasta llegar al amor, que es la más importante, ¿verdad? Sí, sí. Solo voy a apurarme un poquito por el tiempo y solo quería compartir con ustedes ciertas definiciones en cuanto a las palabras de fe. Fe en Cristo Jesús. No tenemos fe en el pastor, fe en la denominación, no, es fe en Cristo Jesús y su obra redentora en nuestro Dios Todopoderoso. Virtud, la excelencia moral. Una excelencia moral en nosotras, en nuestra vida. El conocimiento es el conocimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo. Dominio propio, tiene sus pasiones bajo control y no en apariencia, sino en lo privado. Yo puedo también ser, nadie me está viendo, pero mis pasiones están perfectamente controladas porque es el control del Señor. En mi paciencia, mantenernos abajo de la voluntad de Dios y de sus promesas, ¿sí? Como su mano. Sí, yo sé que el Señor lo controla y no me voy a desestabilizar en mi fe por las situaciones difíciles de la vida. Piedad, el ser humano tiene la obligación de adorar a Dios, de venerar a Dios. Para eso fuimos creados. Amén. El afecto fraternal son los intereses y el cuidado que debemos tener por los demás, que sea genuino. Y el amor es el mismo amor que tiene Dios para nosotros, es amor ágape el que yo tengo que tener, manifestar por mi hermano. Y no se trata de estar todo el tiempo, no hay necesidad, pero cuando uno ora por alguien constantemente, uno mismo dice, pues yo debo de estarla amando, o debo de estarlo amando, porque pienso, estoy preocupada y lo manifiesto.
Así que ahí llenamos lo que es, veamos la parte D. Según 2 de Pedro del 1, del 5 al 7, escoja 3 de las 8 cualidades y escriba su propia definición de cada una. Ahí ya es personal, cada uno puso ahí, escogió sus 3. Yo las puse todas. Sí. Entonces, en la E, elija una cualidad que le gustaría fortalecer. Con la ayuda de Dios, ¿qué pasos podría dar para llegar a ser más semejante a Cristo al exhibir esa cualidad? Como dije, es personal, queda a discreción de cada una de ustedes poner, pero nos reta, nos reta. Y yo sí les puedo compartir, yo puse todas. Todas yo necesito mejorar y en todas yo necesito crecer. Y el pensamiento de abajo, miren qué bonito, cómo yo lo subrayé. Y subrayé dice, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Cosecharás una acción. Gracias, Alma. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Qué bien se ajustó. ¿Seguimos, Salmi? ¿Continúo? Sí, desarrollo de la sabiduría. ¿Quién tiene esta? Yo continúo. Es parte de lo que me tocó a mí. ¿De verdad? Ok. Sí. Hasta en el cambio de actitudes le toca a Helen. ¿Digo más rápido? Sí, ¿Por el tiempo? Sí, dale, por favor. Muy bien. Desarrollo de la sabiduría. Punto número 6. Veamos entonces, uno de los propósitos del libro de Proverbios es que la gente pueda obtener sabiduría. Dejar de ser simples, dije yo en mi mente. ¿Qué enseñan de la sabiduría? ¿Qué enseñan de la sabiduría los siguientes versículos de Proverbios? A ver, el 2:6. ¿Alguien lo tiene? El Señor se la da. Ya que solo viene de Dios. Hace brotar. El Señor la da, ya que de Él brota, de Él viene. Sale. Él es. Muy bien. El del Proverbios 3, del 13 al 14. ¿Alguien tiene algo diferente? Es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y la inteligencia. Él es rico. Dichoso. Dichoso, gozoso, 3 veces feliz, que brinque en una pata, porque es rico si tiene estas cosas. Sí. El 9:10. El temor de Jehová es el principio de sabiduría. Así es. Sí, yo lo estuve, repasa y dice, el hombre que teme a Dios es sabio e inteligente, porque conoce al Santísimo. ¿Verdad? Conocimiento del Santísimo. Sí. 11:2, el soberbio saborea deshonra. Y me gustó la palabra saborea, porque si algo realmente queda en la memoria, en el cerebro y en los recuerdos, es lo que entra por la experiencia. Y si usted se come un pastel de aquellos de chocolate delicioso con un chocolatito derretido y un relleno de chocolate y todo de chocolate, nunca lo va a olvidar. Así que el soberbio saborea deshonra. Y la deshonra no es nada dulce. Pero los humildes son sabios. Son sabios. El 24, 13 al 14, ingerirla como como lo más delicioso, porque así se siente el alma cuando se llena de la sabiduría. Entonces, y en Santiago, lea Santiago capítulo 3 del 13 al 18. En Santiago, la letra A, ¿cómo se exhibe la sabiduría piadosa? ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien que quiera compartir? Rapidito. Una cosa es buena conducta en sabia mansedumbre. Muy bien, yo puse el sabio sabe
que fue creado para adorar a Dios y anhela fervientemente a hacerlo. Enumere las características de la sabiduría piadosa y de la sabiduría impía. Esto sí fue fuerte, pues deja algunas líneas en blanco. A ver, en la sabiduría piadosa, el sabio no se deja vencido en el suelo, se levanta y persigue a su meta hasta cumplirla. No se regocija del que le hizo daño cuando recibe su justo juicio. No se burla de él ni deja que se contamine su corazón de orgullo. Sigue lo bueno, en lo que da la sabiduría piadosa. La sabiduría impía. Suena feo, ¿verdad? Animal y diabólica, dice. Animal y diabólica. Miren qué calificativos, qué adjetivos para poder decir. Se goza en hacer lo malo al que odia y envidia. Mentiroso. Es mentiroso. Por su cobardía se deja vencer y se hunde en sus fracasos. Busca lo malo porque solo malo hay en su corazón. Miren qué sabiduría impía. Y para terminar este segmento, vean esto. ¿Cuál de las características que enumeró ha tenido más influencia en nuestra sociedad? Por favor, explique brevemente su respuesta. Miremos nosotros, hagamos una mirada así. Hay una expresión que a mí me gusta usar, es súbase a la mesa. Yo he tenido situaciones difíciles en mi vida, yo me he subido a la mesa y créanme, hermanas, algunas veces lo he hecho literalmente con el propósito de enfocar mi mente y no desestabilizar mi corazón. Y cuando nosotros miramos desde un aspecto arriba y podemos tener una mejor perspectiva de las cosas que nos están sucediendo. Y en este tiempo, lamentablemente la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno y lo impone. Entonces, los creyentes representamos lo bueno, porque lo bueno que hay en nosotros es Cristo Jesús. Y eso es a lo que ellos rechazan, a lo que la sociedad rechaza. Así que la sabiduría es más que conocimiento, que es acumulación de hechos. Es la correcta aplicación del conocimiento en asuntos morales y espirituales. De que el Señor nos ayude a crecer en Él. Sí, así es. Solo déjenme, si les interesa, yo tengo esto de la sabiduría piadosa y la sabiduría impía como con una lista de las como características. Y sabiduría piadosa, buena conducta, obras humildes, es pura, es pacífica, bondadosa, es dócil, es compasiva, da buenos frutos, es imparcial, sincera, da frutos de justicia y es llena de paz. Y la impía, como se decía, es animal, es diabólica, ¿verdad? Pero está llena de envidias, rivalidades, presunción, es mentirosa, da confusión y las acciones son malvadas. Ahí está. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto de cambio de actitudes. Entonces, vamos, hermana. Hermana Helen. De cambio. Sí. Cambio de actitudes. Ajá. En Filipenses 3 está en todos estos. Uno era que confiaba en sus propios esfuerzos, porque dice que fue circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ahí después vamos a ocupar estas cosas también. Era un líder religioso judío, hebreo de hebreos, fariseo. Sí. Seguía a la iglesia, así.
que conocemos eso. Era intachable o irreprensible contra la ley del Antiguo Testamento. Consideraba todo como un logro personal, pero él dijo cuántas cosas eran para su ganancia, eso lo pensaba era una pérdida. Una pérdida. Enumere por lo menos 3 actitudes y patrones nuevos de Pablo como creyente. Yo puedo dar el mío y tal vez alguno puede dar más, pero lo que Pablo contaba de ganancia ya lo estimaba pérdida por amor de Cristo y por la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallada en él por la fe de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y padecer por él, llegando a ser semejante a él. No lo había, él dijo que no lo había alcanzado ya, sino él estaba prosiguiendo, olvidando el pasado y prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así es. Muy bien. Porque si alguien quiere repetir esto, ¿o tienen alguna idea más ahí en cuanto a todo esto que dijo la hermana Helen? Yo resumí, como saben que yo soy bien así. La fe en Cristo era lo que lo movía a él. Su vida giraba en torno a esa fe en Cristo que él tenía. Conocer más de Cristo era su delicia. Eso. Y estar cerca, unido a Cristo, era lo que él quería ganar, ¿verdad? Era para donde él caminaba. Ok, sigamos, hermana Helen. ¿Por qué cree que Pablo tenía una actitud tan positiva en cuanto al futuro? Es porque él vivía por la fe de Cristo y como Cristo murió y resucitó por él, él sabía que Dios cumpliría lo mismo en él. Así es. Sí. Yo le agregué ahí también que él quería llegar a la meta de su premio llamamiento en Cristo. Esa era su meta más grande ahí. Muy bien. 9, en el Sermón del Monte, Jesucristo dio 8 ingredientes básicos para vivir una vida santa y feliz. Según Mateo 5, 3 a 12, por favor, enumere las bendiciones que él le prometió a la persona con cada cualidad. La clase de persona a los pobres en espíritu, que reconocen su propia pobreza en las cosas espirituales. La promesa de Jesús de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran están genuinamente arrepentidos por el pecado, recibirán consolación. Los humildes que tienen la fortaleza bajo control recibirán la tierra por heredad. De los que tienen hambre de justicia, preocupación profunda por la santidad, ellos serán saciados. Los compasivos, misericordiosos con otros, ellos alcanzarán misericordia. Los que tienen el corazón puro o libres de pecado moral, ellos verán a Dios. Los que procuran la paz, promueven la paz al reconciliar a otros. Ellos serán llamados los hijos de Dios. Y los perseguidos, oprimidos por la causa de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Amén. Así es. Es otro para estudiarlo profundamente. Sí.
10, ¿en cuál de las 8 áreas es usted actualmente más fuerte? Bueno, cada quien se Personal. conoce. Yo puse quizás en el de compasivo, en el versículo 7. Los compasivos, misericordia. Hay diferencias. Ujú, ¿En cuál le gustaría ser mejora? ujú. En el versículo 5, de humildad y hambre de justicia, en el versículo 6. Ujú. Muy bien. Gracias, hermana. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, para terminar, No, ¿sí? Hasta el resumen. resumen. Este Ujú. resumen dice, repase los siguientes subtemas del capítulo y escriba su propio resumen de cada sección. Yo lo hice, no Ok, sé si... perfecto. Démosle. ¿Ya lo hicieron todas? Sí. Ok, El vamos. deseo de Dios de que sea fructífero. Ujú, Permanecer o pegado a Cristo, quien es la vid, para poder producir mucho fruto. ujú. Traté de hacerlo un poco pequeño, pero Sí, siempre. desarrollo del carácter. Sí. Para poder desarrollar carácter cristiano debemos conocer a Dios Padre y al Señor Jesucristo a través de las Escrituras para poder ser participantes de la naturaleza divina. Ujú. Amén. Desarrollo de la sabiduría, como la sabiduría viene de Dios, conociéndole, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y nos da inteligencia. Otras personas lo reconocen por nuestra buena conducta y buen fruto característico. Y cambio de actitudes como tenía Pablo. Confiaba en sus propios esfuerzos irreprensibles de la ley, la excelencia del conocimiento de Cristo, proseguir a la meta del supremo premio, olvidando del pasado. Más o menos. Ahí está. No, está bien. En resumen, lo que nos hace es como reenfocarnos en nosotras mismas, en qué fue lo que me tocó, ¿verdad? O sea, pues, nosotros sabemos que el primero, el deseo de Dios en cuanto a que para yo ser fructífero es que si yo permanezco en la vid, solo allí voy a llevar fruto, ¿verdad? Ahí. En el desarrollo de mi carácter, o sea, se habla de que debo de conocer más de Dios. Eso es la clave. ¿Para que mi pensar, mi hablar y mi actuar sea consecuente al conocimiento que estoy teniendo de Dios? ¿Verdad? Y eso va a cambiar mi carácter. Porque siendo sincera, mi hermana, aquí cada una de nosotras tiene su propio carácter y su propia personalidad. Y la llegada del Espíritu Santo a la vida nuestra lo ha transformado, ¿verdad? Porque hemos sido hechas nuevas personas, pero el Espíritu Santo vino y él dice, Jesús dijo que el Espíritu Santo me iba a mí a hacer recordar las palabras de él. Pero yo no estuve con Jesús, yo no fui una discípula allí, ¿verdad? Entonces yo debo ir a las palabras de él para conocerlas y de esa medida el Espíritu Santo las sigue imprimiendo en mí y yo puedo trabajar eso. Y el desarrollo de la sabiduría, hermanas, tenemos más de un año de estar tratando de ser más sabia, y nos damos cuenta que entre más leemos, a veces siempre hay una cosa nueva. Y yo digo, ok, me falta todavía un montón. Entonces es un caminar, es en desarrollar esa sabiduría. Y ya la hermana en su resumen dijo, ¿verdad? Se adquiere y se va por ese principio básico. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Voy a meterme aquí a conocer más de Dios para buscarle más y buscar su sabiduría. Y el cambio de mis actitudes es, creo yo que debo de pararme y así como Pablo, bueno,
si hay algo de lo que yo me gloriaba en el pasado, eso ya no es nada. Eso es basura. Y como bien diría Pablo, es estiércol. Es lo que se ve en la letrina, ¿verdad? O sea, imagínense. ¿Por qué? Para llegar a ese conocimiento de mi Dios, para reconocer su gracia, su amor, su poder que mora en mí. Y solamente eso puede hacer a mí una persona completamente diferente, ¿verdad? Y caminar para allá. Tremenda, eso es un tremendo estudio. Y lástima que pues tenemos, pues se hace tan rápido en un sentido, ¿verdad? Pero nosotras mismas podemos ir y volver a repasar. Y miren, ya hay un estudio que puede desarrollarse en 4 partes diferentes cuando usted quiera enseñarlo a algún grupo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias a Dios por la enseñanza. Y bueno, vamos con las tareas de la lección 4 para la próxima semana. Seguimos con la memorización de las escrituras. Ahí está la guía para memorizar los versículos sobre Cristo dio la paga, que es Romanos 5:8 y el adicional 1 Pedro 3:18. Hermanas, no olvidemos, toda esta serie de este libro es Proclame a Cristo. Ese es el tema principal de todo y luego está dividido, ¿verdad? El siguiente es Cristo dio la paga. Y aquí está Romanos, proclame a Cristo, Cristo dio la paga, Romanos 5:8, el versículo Romanos 5:8. Seguimos con el tiempo a solas, escribiendo y allí anotando en el libro. Si lo van haciendo seguido, se supone que ya podrían tener 14 días seguidos y ya podrían haber pasado entonces ese reto. El estudio bíblico, complete dice el estudio bíblico, que es la evangelización a través de relaciones personales. Y vamos de la página 38 al 41. Entonces, la primera sección la voy a trabajar yo. La siguiente sección es afirmar el evangelio. Por favor, me la trabaja la hermana Patti. Solo es seguirla entre todas, como lo hicimos hoy, hermana Patti. Afirmar el evangelio. Y luego el proceso de la evangelización, que es el final, por favor, Moni, para la próxima semana. ¿Estamos? Sí, ese está bien chiquito. A ustedes les quedó bien. Moni, dígame que sí. Moni, ¿se fue Moni? No está ahí la Mónica. Aquí estoy. Quedaba en shock. Sí. Te toca la página, está en la página 40, el proceso de la evangelización a través de relaciones personales. Y son solamente 2 preguntas ahí que tú nos vas a ayudar a contestar. Entonces, me toca una, perdón. A usted, hermana, le toca afirmar el evangelio nada más, que es las preguntas de las 5 a las 9. ¿Ok? Muy bien, hermana. Bueno, mis hermanas, gracias al Señor que pudimos hacer este estudio y seguimos adelante. Yo espero que las demás vean la grabación y hagan el estudio, ¿verdad? Para que puedan ellas terminar esta última fase de este discipulado. Oremos, mis hermanas. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de poder vernos, de poder estar juntas, de poder estudiar tu palabra. Gracias porque por eso hemos sido llamadas, Padre Santo, a tener una vida fructífera. Pero nos reconocemos en esta hora que separadas de ti, realmente nada podemos hacer. Así que ayúdanos, Señor, a poder estar cerca de ti, muy cerca, tan cerca que esa cercanía nos haga cambiar completamente, transforme el carácter que tenemos, Señor. Tú sabes en qué cosas de nuestro carácter todavía tenemos que trabajar. Y te pido que nos ayudes, bendito Padre, por favor. Que nos reconozcamos todavía mujeres que necesitamos tanto de seguir aprendiendo de ti para parecernos más a ti. Así que muchas gracias. Bendice a cada una de nosotras. Ayúdanos en nuestras propias necesidades, quizás de salud,
de alguna necesidad especial. Recuerda la tema del grupo que nos vemos, Señor. Hermana a Maribel, a Mari, a hermana Ana, a Oneida, síguela ayudando y confortando su corazón. A Lucy, a Daisy. Bendice a cada una, Padre Santo. Por favor, a Elena también. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Y sigue cumpliendo tus obras en nuestra vida. Dice que tú nos has dado ya buenas obras para que caminemos en ellas y las cumplamos. Bendito seas, Padre. Te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanas.